En los últimos días se activó una gran operación psicológica en Venezuela para acorralar, para asediar al chavismo. Esto tiene dos objetivos. Primero, neutralizar y aterrorizar a todas aquellas personas que no comulguen o que no estén de acuerdo con las ideas de la extrema derecha venezolana. Y el segundo objetivo sería crear un estado de opinión que justifique cualquier agresión contra el chavismo, que es una gran fuerza, una de las principales fuerzas políticas de este país. Para analizar este tema, tenemos con nosotros al padre Numa Molina. Muchísimas gracias por estar con nosotros, padre. Él es un teórico jesuita, es un teólogo jesuita y también periodista y una persona que siempre hemos encontrado, al menos yo en las últimas 2 décadas, caminando al lado del pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, padre. Muchas gracias, Karen, y gracias por invitarme a tu espacio. Padre, como lo decíamos, esta campaña de asedio contra el chavismo está subiendo de nivel y se activa justamente cuando esta dirigente de la extrema derecha ha dicho que los venezolanos van a pasar unas navidades difíciles y que ellos han puesto todas las cartas sobre la mesa, incluso sin descartar acciones violentas para tomar el poder el próximo 10 de enero. ¿Usted cómo ve la situación? Yo creo que es una campaña psicológica, ciertamente, como lo han hecho siempre. Si ya estamos hasta cansados del pueblo venezolano ya. A nivel del pueblo, te digo, tú lo decías ahora, yo me lo vivo al lado del pueblo y sintiendo lo que siente la gente. Y ya incluso la gente aprendió a preguntarse cuando ve algo, ¿será verdad? ¿Esto será verdad? Y a revisar otros medios, porque es la guerra cognitiva continuada, ¿no? Es el modo que han usado siempre. ¿Recuerdas cuando la enfermedad y la muerte del comandante Chávez? ¿Cuántas veces le dijeron al pueblo que ya Chávez se había muerto? Que está grave. Después volvió a la campaña y llevó adelante toda una campaña y ganó las elecciones con un triunfo contundente. Entonces, pero antes, o sea, cuando tú veías lo que había ahí era todo mentira repetida no 1000 veces, sino millones de veces. Porque lo de Goebbels funcionó 1000 veces en su tiempo, pero ahora con las redes son millones de veces que tú multiplicas una mentira. Entonces, esa mentira todos los días, esa inyección tóxica al pueblo para que termine odiando incluso a su propia familia, ¿no? Lógico que la guerra cognitiva siempre va a llevar a que la persona termine tomando una decisión extremista. Sin razonar. Se calcula que de 10 personas, eso está ya científicamente estudiado, ¿no? De 10 personas a las que se trabaja con guerra cognitiva, sale un extremista, ¿no? Entonces, si tenemos 100 personas inoculadas, tendríamos 10 extremistas, ¿no? ¿Y cuánto daño hace uno solo, no? Ya lo vimos entre el 28, 29 y 30, ¿no? Eso le quería decir, veo el mismo patrón de esa operación también psicológica que se activó días antes de las últimas elecciones presidenciales y días después, en los que prácticamente se abría el campo para asesinar a chavistas. Y uno de los casos más terribles, de las más de 20 muertes que se produjeron entre el 28, 29 y 30 de julio, fue el asesinato de una señora llamada Cirila en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, en el que un joven menor de edad entró a su casa y la mató, la apuñaló, porque él dijo, yo escuché, yo leí en las redes sociales que había que matar chavistas. ¿Usted ve un patrón parecido? Primero, ese que entró ahí es uno de los 10, que terminó siendo extremista con la guerra cognitiva. Porque una de las cosas graves es que la gente pierde la capacidad de raciocinio. Por ejemplo, el por qué, el para qué, el me conviene esto, no. El discernimiento desaparece. La persona es incapaz de discernir. Y ahora es lógico que siguen aprovechando todo este bagaje que han ido montando
lo aprovechan. No es que van a inventar nada nuevo, es que es desde ahí desde donde están partiendo. Y yo sí creo que el remedio contra eso lo tenemos nosotros mismos como pueblo, el que ya estamos acostumbrados a luchar contra eso. Es decir, esa capacidad de resistencia desde la que se pregona la paz y con la paz se le gana la guerra. Es una guerra a la que se le gana con paz, pero una paz con justicia, eso sí. La paz nuestra, la paz de esta revolución se parece mucho a la paz cristiana, porque la paz cristiana predicada por Jesús es una paz que no nos deja en paz. Si cuando descubres qué es la paz, no te quedas en paz, sino que sigues haciendo algo, no te quedas sentado, ¿no? No te quedas pacífico, diríamos, ¿no? Sino que eso te empuja a seguir haciendo algo cada día para que acontezca la paz que soñamos. Y una paz cargada de esperanza, ¿no? Una esperanza que no es un optimismo, ¿no? La paz nuestra no, la esperanza nuestra no es un optimismo. Porque el optimismo puede ser, ojo, es muy peligroso, el optimista sin esperanza. Porque hoy está en la mañana que se frota las manos, ¿no? Y en la tarde, desinflado. No, la esperanza no, la esperanza es mirar el horizonte y saber que yo puedo llegar allá. La esperanza es una utopía que yo provoco cada día. Es una utopía provocada. Y eso es lo que yo te diría. Ok, bueno, sí, nos dicen eso. Y nos dicen que va a pasar esto y que va a pasar lo otro. Yo creo que además ya tenemos mucha experiencia en eso. Y tenemos que declararnos contra la violencia. Contra la violencia. Los venezolanos y las venezolanas, indistintamente de la ideología que tengan. Porque sabemos que la violencia no nos hace bien. Bastante hemos sufrido. Nos han hecho violencia pidiendo sanciones. Nos han hecho violencia hablando mal de nosotros en el exterior para que no nos quieran, para que nos odien. Nos han hecho violencia, diríamos, en lo real, en lo misurable, con todo el proceso de las guarimbas, pero también todo lo que vivimos antes. No olvidemos los inicios, ¿no? El 11 de abril, el sabotaje petrolero. Tenemos una larga historia, el golpe de Estado. Entonces tenemos una larga historia de agresiones. Y nosotros estamos claros que el pueblo es el que ha salido perdiendo siempre. No es posible que nosotros ahora estemos apostando por algo que me va a hacer daño a mí y que va a dañar a mi familia y que va a dañar a mis vecinos y que no vamos a ser felices y que no vamos a disfrutar la Navidad y que no vamos a disfrutar el Año Nuevo y que no vamos a disfrutar este país el próximo año en el que esperamos hacer grandes cosas y hacer cosas muy bellas. Yo estoy plenamente seguro de eso. Yo estoy plenamente seguro. Tengo una gran fe, ¿no? Una fe que también se convierte en una fe hostigante de algún modo, cuando uno tiene fe de ese modo. Es decir, cuando uno cree en los poderes creadores del pueblo, porque eso también es obra de Dios, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero esa es una fe que no nos conviene que el pueblo tenga fe así. Pero esa es la fe que yo pregono dentro del pueblo, una fe en ti mismo, en tus potencialidades. Cuando miras la guerra de la independencia, cuando miras todo lo que hemos ganado nosotros, cuando uno se da cuenta que un Bolívar se pateó a América a caballo y que él es nuestro hermano, que es de esta estirpe, entonces decimos, caramba, ¿cómo no vamos a ser nosotros también capaces de tener una fe como la tuvo Bolívar en sus potencialidades, en todo lo que era capaz? Él creyó, y para lo bueno, para el país, ¿no? Bueno. Él hizo todo eso por lograr la independencia, la soberanía, por defender la todos, dignidad ¿sí? de todos. Para todos. Y para la patria grande, ¿no? O sea, cuidado si no se hubiese enfermado, si no lo hubieran
porque a Bolívar también le hicieron lo que le hicieron, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, eso se puede sospechar, ¿no? Y no lo mataron antes porque no pudieron. Pero si Bolívar hubiese durado más, cuidado si no hubiese sido el libertador de Chile y de Argentina y quién sabe hasta dónde hubiera llegado en ese caballo. Padre, efectivamente, hablando de esta gran operación psicológica que volvieron a activar, uno ve las personas que desean el asesinato de los chavistas, la confrontación entre hermanos, la imposición de sanciones, y la mayoría está fuera del país. Sin embargo, usted tiene como un tacto muy cercano con el pueblo venezolano. ¿Cómo es el pueblo venezolano? El pueblo venezolano es un pueblo violento, pero el pueblo venezolano apuesta por la confrontación. ¿Qué sentimiento usted recoge ahí de nuestra gente? ¿Cómo lo definiría? No, el pueblo venezolano tiene algo muy especial. Y ojo, que yo he tenido por mi condición de misionero jesuita, he vivido en diferentes países de América Latina, en Guatemala, en México, en Europa viví en Italia, viví en la República de Malta, al frente del África ahí. Y el pueblo venezolano tiene algo especialísimo y es esa capacidad de donarse, de darse, esa capacidad de ternura, ¿no? Por ahí dijo, yo no sé si el Che, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Y nosotros tenemos bastante de eso, de esa ternura. Yo no he encontrado todavía en el pueblo venezolano, dentro de los barrios, dentro de los campos, una sola persona deseándole mal a alguien y diciendo que se muera un dirigente de la oposición, ¿no? Que se muera la derecha extrema, que se muera fulana de tal. No, es que además son tan cuidadosos que incluso se cuidan mucho de no usar la palabra maldición. No maldicen. Son incapaces de maldecir a nadie. Cuando tú te encuentras con un pueblo así, uno dice, ¿cómo puede ser que haya gente tan mezquina que solamente en nombre de una ideología, porque el otro no piensa igual a mí, yo le desee la muerte? O que yo me alegre porque esa persona está enferma, o porque alguien se murió, o porque lo mataron. No puede ser. Yo no he visto todavía una sola persona del pueblo alegrándose así. Un solo chavista, por ejemplo, alegrándose. Y cuando me refiero a los chavistas, me refiero a los chavistas pueblo, a los de abajo, ¿no? Con los que convivo tantísimo. Apenas hace horas que estuve compartiendo con pueblos de Barlovento, en 2 comunidades, por allá en un río, en un manantial, en un parque y también ahí en una playa junto al mar. Y lo que encuentras en cada uno es cariño, es venga para acá, ven a mi casa cuando vuelve, ven a comerte unas hallacas en Navidad. O sea, el pueblo está pensando en eso, está pensando en cómo va a celebrar su Navidad, no en la miseria que alguien lleva por dentro y que la exterioriza. El Evangelio tiene una expresión muy hermosa de Jesús de Nazaret. Él dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted vea a una gente diciendo palabras de violencia, de guerra, de desearle mal a los demás, téngalo por seguro que eso es lo que lleva por dentro, ¿no? Es como cuando Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, es fácil, observa a ver qué frutos hay, ¿no? Y aquí voy a ser muy directo, si voy a referirme a la persona. ¿Dónde están las obras de María Corina Machado en Venezuela? Búsqueme en una obra de María Corina Machado, una obra, aunque sea un tensiómetro que lo donó a un barrio adentro, a un dispensario de un pueblo. ¿Dónde están? Si solamente ha utilizado su inteligencia y sus capacidades, que yo no dudo que las tenga, para maquinar el mal en contra del pueblo, de su pueblo, del pueblo venezolano.
Eso está muy mal, María Corina, no lo hagas, porque tú has dicho en otras partes que eres cristiana. En muchas oportunidades te he visto con un rosario de María, la Reina de la Paz, y rezando el rosario. No, por favor, no engañes al pueblo venezolano con una fe que la celebras con el rosario e invocando a Dios, pero con el arma debajo de la mesa para hacer la violencia y la guerra. Así no se hace política y así no vas a llegar nunca lejos. Le vas a hacer mucho daño al país, a tu familia, y te haces daño a ti. Te haces mucho daño a ti. Porque cuando uno deja que la violencia se anide en el corazón, ella se convierte como en un fermento que te va quemando, que te va haciendo daño. Padre, por muchas de las palabras que usted ha dicho, por sus reflexiones sobre este tema, siempre espantando la violencia y el odio, usted también ha sido señalado, usted también ha sido puesto en la diana. Usted me comentaba lo que sufrió en los días en donde también se desató el odio recientemente, que fue tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Qué vivió usted? ¿Qué pasó? Oye, el asedio por las redes, el asedio de ofensas. A mí me llegaron un día, por ejemplo, el día 29, recuerdo en la tarde, una cascada, así la llamo yo, porque en 5 minutos me entraron más de 600 mensajes. Esto parece mentira, pero era así, pran, 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 con números extranjeros. A su WhatsApp. Así a mi WhatsApp. La mayoría eran números con código de los Estados Unidos, de Colombia y de Chile. ¿Y qué le decían? Bueno, me deseaban la muerte, me deseaban mal, me amenazaban. Y bueno, yo no, lo único que le he hecho al pueblo venezolano es hablarle de la paz y de valores, que esa es una de mis luchas, ¿no? Yo creo que el tema de los valores es un tema para todas y para todos, ¿no? Nunca lograremos construir una Venezuela como todas y todos la soñamos, la gente buena de este país, indistintamente de cómo piense. Indistintamente de cómo piense, hay gente muy buena que está pensando que el país debe ser siempre mejor. Y eso no lo vamos a construir sin valores. Eso es lo que yo he hecho. Hablar de Jesús de Nazaret y desde ahí elevar al nivel y desde el lenguaje del pueblo, porque no me gusta, muchas veces uno puede terminar encumbrándose como académico en un lenguaje muy elevado que el pueblo no te lo entiende. No, es agarrar el evangelio y desmenuzarlo de un modo sencillo, que el pueblo entienda que ahí está detrás la sabiduría de la vida. Y eso lo he hecho. Y por eso, será por eso es que me han amenazado de muerte, sí. O sea, porque pregonas el bien, porque yo defiendo la causa palestina. Yo defiendo la causa palestina. ¿Y cuál es el problema? Si eso es una causa de las más humanas. O sea, si yo soy un defensor de los derechos humanos, ¿cómo no me voy a poner del lado de los pueblos que sufren? No solo de la causa palestina, de la causa de Haití, ¿no? Que está aquí cerca, de la causa de la gente de los barrios nuestros, de cualquiera que tenga, donde haya una necesidad de un privado de libertad que esté injustamente allí. Yo levanto la voz y digo, bueno, no me verán gritando por ahí en los medios, no. Para eso existen las autoridades, a las que, aunque sea una cartica, les mando diciéndole, mire, esto me parece que hay que pensarlo desde otro ángulo, porque así no vamos a ir bien, no vamos a estar dando buen ejemplo. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Y bueno, pero ¿y qué mal hizo Jesús? Por eso yo cuando me pasan estas cosas digo, bueno, si al maestro le hicieron eso, ¿qué no harán con nosotros, no? Entonces ya eso me consuela, no me preocupa. Sigo adelante. Hay que seguir construyendo, haciendo el bien, ¿no? Venciendo el mal a fuerza de bien. Venciendo la guerra a fuerza de paz.
venciendo el odio a fuerza de amor. Que donde haya odio, ponga yo tu amor, dijo Francisco de Asís. Padre, usted acaba de mencionar el tema de la causa palestina y sin duda es una herida dolorosísima para todas aquellas personas, Para el mundo. para el mundo, para Sí. la humanidad, ¿no? Sí. Efectivamente, más. Se dice que es la primera guerra contra los niños, ¿no? La mayor Sí, cantidad de sí. víctimas en esa, no es una guerra, es un genocidio, Es un literalmente, genocidio, una limpieza étnica ha sido contra los niños palestinos. Sin embargo, hace pocos días vimos que se levantó una polémica inmensa porque el Papa presentó el Belén, el pesebre, con el niño Jesús acostado en una cufilla palestina. Y esto parece que indignó a muchos, incluso muchas personas seguidoras de la extrema derecha venezolana que insultaron al Papa Francisco. ¿Usted qué lectura hace de eso? El Papa Francisco es una persona que sabe manejar muchísimo la simbología, los mensajes subliminales, diríamos. Este no era tan subliminal, estaba bastante claro, ¿no? Pero es que alguien que se confiese realmente cristiano, como el Papa Francisco, con su testimonio que ha dado en su pontificado, y que no se ponga del lado de la causa palestina, eso sería lo más aberrante, ¿no? Y gracias a Dios que tenemos un Papa que cada día se ha ido solidarizando más. Bueno, recuerda que cuando a él lo eligen Papa, lo primero que hace, el primer lugar para donde fue para la isla de Lampedusa, que está en el sur de Italia, ahí frente al África, que es donde llegan los barcones viejos destartalados con todos los inmigrantes a Italia, ¿no? Y en Lampedusa celebró la misa y entonces él no quiso celebrar en ninguna iglesia, celebró en la playa. Y la mesa la mesa del altar, la hicieron con tablas de los barcones que se rompen y que se hunden y que llegan los restos a la costa, llevadas por las olas. Con esas tablas hicieron un destartalado altar y allí celebró la misa. ¿Qué estaba diciendo? Mira, yo estoy con estos pobres que vienen del África, ¿cómo no me voy a poner yo al lado de ellos? O sea, yo creo que, y aquí me sale algo que es del corazón. Si yo soy realmente cristiano, seguidor de Jesús de Nazaret, aquel que murió atropellado y asesinado por el Imperio Romano, ¿no? Y por el poder religioso de su tiempo, que entre los dos lo acorralaron y terminaron crucificándolo. Si yo soy seguidor de él, yo tengo que indignarme ante todo el daño que le hagan al pobre, al vulnerable, al humilde. Yo no me puedo quedar callado ante eso. Y tengo que levantar la voz. ¿Cómo me voy a quedar callado ante lo de Palestina? El niño, el Papa colocó una imagencita, una talla de madera, ¿no? Sobre la cufilla palestina. Miren, es un niño desnudo, ¿no? Si lo notas, es un niño desnudo y está en una cufilla. Es el mismo niño de hace 2000 años. Es el mismo niño que se lo tuvo que cargar José y María y llevárselo huyendo, porque ellos también fueron inmigrantes. José y María también estuvieron en Egipto por allá trabajando para poder resolvérselas, porque ahí Herodes los quería matar. Ese mismo niño hoy lo están asesinando todos los días. Es ese mismo niño palestino. Hay gente por ahí, recuerdo que en las redes, sobre todo en el Twitter en estos días, me decían ignorante, yo tenía que volver al seminario, que yo no sé si viste algo de eso. Vi que decía, no, Jesús fue judío. Sí. Ellos reivindican eso. Entonces yo siempre digo que la ignorancia es atrevida. Yo lo que los mando es a que estudien, que investiguen. Yo no lo digo yo, lo dice la historia, ¿no? 500 años antes de Cristo, ya esa zona se llamaba Palestina, ¿no? Y Jesús era palestino. Es más, en la Biblia de Jerusalén, que es una de las Biblias más creíbles y de las versiones más avanzadas, y en la Biblia del peregrino, que se conoce como tal en el mundo católico hoy, una Biblia hecha por especialistas,
Ahí aparecen los mapas del tiempo de Jesús y hay uno de esos mapas que se llama Palestina en tiempos de Jesús. Búsquenlo, los que quieran. Palestina en tiempos de Jesús se dividía en tres franjas. Arriba estaba lo que era Galilea, de donde era Jesús. Luego estaba Samaria y abajo estaba Judea. Y esas eran como las tres regiones que componían la Palestina del tiempo de Jesús. Entonces, sí, el Papa está haciendo mandando un mensaje. Sí, él fue claro, él dijo, Sí. no, es para llamar la atención de todo lo que están sufriendo ahora países en guerra, ¿no? Como el caso de lo terrible que está viviendo el pueblo palestino, pero también en otras regiones del Medio Oriente, específicamente Siria. Vimos hace apenas unos días que también el presidente Bashar al-Assad fue depuesto y el control de ese país lo tomó un grupo terrorista abiertamente. Volviendo al tema venezolano, padre, hemos visto que las imágenes que llegan de Siria han sido como una droga que tiene como envalentonada y eufórica a la extrema derecha venezolana que pide que se repita en Venezuela situaciones como las que se ven en Siria de ejecuciones, de persecución a personas, no solo por su tendencia política, sino por su religión, que se persiga a las mujeres con una policía que las obliga a taparse completamente. Quemaron donde estaba los restos del anterior presidente, que era el padre de Bashar al-Assad. Ellos decían que hay que hacer lo mismo con el mausoleo donde está el comandante Chávez. ¿Qué reflexión hace usted? ¿Qué piensa usted cuando ve esos comentarios y esa oleada de odio llegando o tratando de instalarse a Venezuela? Afortunadamente, el mal no triunfará. No, eso es lo primero que pienso. El mal no puede triunfar sobre el bien. Y segundo, yo diría que casi una aberración, ¿no? Estar pensando así. Y estar pensando, o sea, comparando Venezuela con Siria. El Medio Oriente ha vivido toda la historia casi en un hervidero de violencia. Hay cuántas guerras, ¿no? Cuando uno va, le decía ahora que yo vivía en la República de Malta y visité algunos lugares históricos que están ahí en pleno Mediterráneo, donde uno encuentra que pasaron yo no sé cuántas guerras por esos espacios que estaban en ese lugar, en Medio Oriente. Entonces, nosotros somos una zona de paz. Venezuela es territorio de paz y América Latina, desde hace rato lo declaramos territorio de paz, aunque tengamos los escollos dentro del continente de gente que quiere hacer la guerra, pero los pueblos de América Latina son pueblos de paz. Segundo, nosotros casi que hegemónicamente somos cristianos. Y el problema religioso no está mezclado con lo político. Tanto es así que somos un país laico por la Constitución. Usted nos señala estas diferencias yo precisar sí, que claro, no es el mismo caso de Venezuela. Todo esto es para ubicarlos en el contexto. Ese es el contexto de Siria, ese no es el nuestro. O sea, ¿cómo vamos a pensar de ese modo? Aquí estamos más unidos que nunca. Aquí, ya le digo, la gente apuesta por la paz. Salgamos a la calle ahorita, cualquier calle. Pero hay un de discurso Caracas. muy peligroso, padre, que aquí también hay heridas, ¿no? Herida por las sanciones, por otras coyunturas, ¿no? Ellos han hecho creer que el único responsable de la migración, que es un dolor muy grande que tiene esta población, es el gobierno, lo han señalado así. Las dificultades que la gente también tiene en los servicios básicos o en la atención sanitaria o en el sistema educativo. Y se ha creado un enemigo único que es el gobierno. Y hay gente que también dice, bueno, entonces quiero cambiar. Es un sentimiento humano también, ¿no? Decir, quiero que las cosas cambien. El problema está en cómo se está instrumentalizando todos estos sentimientos desde la extrema derecha. ¿Qué llamado hace usted? Porque ahora vemos que ellos dicen,
Otra vez, todas las opciones están sobre la mesa, pero dicen algo más peligroso. Dicen, todo vale. Todo vale a partir del 10 de enero si ellos no logran derrocar al presidente Nicolás Maduro. Incluso hablan abiertamente de asesinarlo. Han hecho una colecta pública para contratar a mercenarios para que asesinen al jefe de Estado. Y están queriendo normalizar esa idea en la población venezolana, que también incluye más imposición de sanciones. ¿Qué reflexión hace? ¿Qué llamado hace usted al pueblo venezolano para entender si vale o no vale todo en la política y en la vida, padre? Sí, vamos a suponer una familia, para ponerlo en pequeñito. Y a uno de los hijos comienzan a decirle, mira, tu papá es un bandido, tu hermano menor no te quiere, tu hermana está urdiendo estos negocios contra ti, y tú te comienzas a creer el cuento, y terminas agrediendo a tu hermano menor, y terminas agrediendo a tu padre, y un día de estos quema el taxi con el que trabaja el viejo todos los días para la casa. ¿Cómo termina esa familia? Destruida, ¿verdad? ¿Cómo terminamos nosotros si comenzamos a escuchar esa voz tóxica que nos dice, Maduro es el culpable, el gobierno es el culpable? No olvidemos y no olviden ustedes los que me siguen que nosotros hemos sufrido una inflación provocada por un grupo minoritario en Venezuela apoyados por el imperio para que nos destruyera. O sea, tenemos inflación provocada, tenemos migración provocada. No se pongan o sea, yo creo que es que hay que ir mucho más. ¿Quién me llevó a mí? Como me he encontrado yo con gente que está en el exterior, migrantes, que dicen, aquí estoy haciéndome unos realitos para regresarme a Venezuela. Yo digo, esta gente está clara que su migración fue una migración económica para buscar unos reales, pero ama su país y se regresa a su país, ¿no? Quiere volver. Entonces, ¿y quién de nosotros no tenemos? Yo por lo menos tengo familia que está afuera, que se fue. Yo tengo sobrinos sobre todo que se fueron y que me dicen, estamos pensando regresar a Venezuela pronto. Estamos haciendo unos realitos para regresar a Venezuela. Entonces, hermanos, no se dejen confundir por estas voces perversas, porque nos puede pasar lo del hermano aquel que les estoy diciendo, que le inocularon un odio contra su propia familia, y cuando percató, su familia estaba destruida y él quedó en la calle. Y como lo estamos viendo en Siria, ¿no? En eso sí se asemeja, bueno, el plan, porque en Siria ellos están celebrando, mostrando en los medios de comunicación que la gente está celebrando la caída de Bashar al-Assad, pero en los hechos estamos viendo que se está perdiendo un país. Israel ha hecho en menos de una semana más de 300 bombardeos, ha penetrado y ha tomado control de territorio sirio. La soberanía nacional se perdió, destruyeron su ejército, su fuerza armada. Entonces tú dices, están destruyendo un país, ¿no? Sacaron a un presidente que no te gustaba, pero entregaste tu país, ¿no? Destruirán sus museos, destruirán sus iglesias, les destruirán muchas cosas ya. O sea, incluso esas cosas tan terribles como ahorcamientos, ¿no? Eso lo hemos visto, las ejecuciones. Las ejecuciones, terrible. Una cosa que ellos dicen que van a hacer eso, la extrema derecha dice que ellos van a hacer eso. Entonces, con los chavistas en Venezuela. Eso nos llevaría, además, a una guerra civil, de hermanos contra hermanos, ¿no? Eso es lo que han pretendido desde un principio. No sé si recuerdas aquello de la guerra de perros, ¿no? Echarnos a pelear unos con otros. No, señor. Usted no permita nunca que nada ni nadie te lleve a un enfrentamiento contra sus propios hermanos venezolanos. Eso no es posible. Y ya le digo, Karen, yo que vivo en la calle, ayer nomás viví la experiencia de un trancón allá en la autopista hacia Oriente por un accidente que hubo. Y ahí pasé como 5 horas en cola, ¿no? Y entonces, claro, después de la primera hora de una cola de esas, se comienza a generar toda
un encuentro de la gente que está en el carro de adelante, el que está en la gandola, el otro, el que está en el camioncito, y se comienzan a encontrar y a juntar, y ahí terminamos. Me habían dado algunas frutas en las ofrendas en Barlovento, en las ofrendas de la misa. Las traía ahí, esas frutas sirvieron para compartir, ¿no? Para compartir ahí con la gente y comernos un chocolatico. Y muchos de ellos me conocían, y yo no sé si serían, a ver si ideológicamente coincidían conmigo. Ese es el venezolano, efectivamente. Lo que sí es cierto, claro, es que me reconocieron que yo era el padre Numa, y que nos sentamos a conversar, y que claro, hablamos y que nos saludamos, y un amigo que hacía 10 años no me veía, y entonces claro. se contentó. Eso somos nosotros. No nos dejemos robar eso bello que nos hace hermanos tan fácilmente. Yo digo que somos como los niños, ¿no? Sí, una de las cosas más hermosas de Venezuela, yo también migré, y una de las cosas que más extrañaba y que más me hizo sentir feliz cuando volví fue encontrarme con mi gente. No, gente que ni siquiera conocía, gente del día a día con la que te tropiezas en el autobús, en el metro o andando por la calle, y que tú te sientes protegida, gente que te abraza, gente que te saluda, que te sonríe, que te ofrece un café, que te ofrece un jugo, que si te caes te da la mano, que es un pueblo hermosísimo. Todos los pueblos del mundo son hermosos, pero uno se puede sentir orgulloso de ser venezolano por esa calidad humana que tenemos. Esto no lo encuentra uno. Yo, en mi tiempo que viví en Europa, regresé después de 4 años, ¿no? Después de 4 años allá, y de viajar por aeropuertos, y de ir de aquí, de allá, o por tierra, en tren. Y después de 4 años llegué al aeropuerto de Maiquetía. Tuve una anécdota que yo cuento porque me pareció hermosa, hasta escribí un artículo. Y cuando llegamos a la correa, donde llegan las maletas, ¿no? Yo siempre, en Europa, esos terminales fríos, y cada uno agarra su maleta y se va, callado. Y el otro, y ahí viene la mía. Y la señora que tenía un poco de dificultad, a ver, yo se la tengo, señora, venga, claro, para acá, y se la lleva. Claro. Y el otro le trae esto. Y yo titulé eso, la fiesta de las maletas. Y yo dije, Dios mío, llegué a Venezuela, esta es mi tierra, este es mi país. Estos son los detalles bellos de la vida de cada día, que no los podemos cambiar por nada. Y eso nos brota de dentro. No nos dejemos robar eso. No dejemos que nuestros corazones venezolanos, que el corazón venezolano cálido, tierno que tenemos, amoroso, servicial, no dejemos que se intoxique por los mensajes de 4 bandoleros que quieren hacerle daño al país, dañando las mentes de los venezolanos y los corazones, sobre todo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, padre. De verdad que siempre para mí es un honor conversar con usted y me enriquece el alma escucharlo. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Muy bien, Karen. Muchísimas gracias también a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros, y será hasta una próxima oportunidad.